Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y la nueva era. El día de hoy vamos a hablar sobre una festividad, una fiesta hermosa que es la de María, Madre de Dios, que nosotros los católicos, los cristianos, celebramos el 1 de enero. Este 1 de enero, queridos amigos, no solamente se celebra el primer día del año, sino que también celebramos a la Madre de Dios, María, la Madre de Dios. Por eso, queridos amigos, el día de hoy es muy importante que ustedes acojan el llamado de la iglesia de celebrar la misa, de cumplir con el mandamiento de ir a misa en los días de precepto. Hoy, 1 de enero, es es un día de precepto. Vamos a celebrar con fe, vamos a ir a rezar el día de María, la Madre de Dios. Así que les pido que me acompañen con una oración para hablar un poquito sobre qué es esta fiesta y también leerles un poquito lo que dicen las visiones de la beata Ana Caterina Emmerich sobre la Anunciación, ¿verdad? Vamos a ver un poquito esto de María, la Madre de Dios. Les invito a que me acompañen con una oración, queridos amigos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El 1 de enero, como les decía, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. Es una fiesta muy antigua que se reconoce en esta fiesta a María como Teotocos. Es, Teotocos es un término griego y significa Madre de Dios. Se lo usa mucho este Teotocos, ¿verdad? Esta designación es muy importante sobre todo para la teología cristiana porque al decir María, Madre de Dios, que es Teotocos, ahí se hace un énfasis en la creencia de la naturaleza divina de Jesús. Se está afirmando su naturaleza divina. Porque si nosotros reconocemos, queridos amigos, que María es madre de Jesús y que Jesús es hijo de Dios, pero Jesús también es Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre, al afirmar que María es la madre de Dios, entonces la iglesia reafirma esta doctrina de la encarnación, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es hermosa esta fiesta, queridos amigos, que estamos celebrando el 1 de enero. San Juan Pablo II nos dice en el año de 1996, ya en noviembre de 1996, muchos años atrás, él señala que esta expresión Theotokos literalmente significa la que ha engendrado a Dios. Y dice, a primera vista puede resultar sorprendente, dice, pues suscita la pregunta, ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? ¿Cuántas veces, queridos amigos, ustedes no se han preguntado eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un humano haya engendrado a Dios? Pues la respuesta de la fe de la iglesia es clara, dice San Juan Pablo II, es clara. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina, a su creación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios. Repito, el Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él, evidentemente. En esa generación eterna, dice San Juan Pablo II, María no intervino para nada,
pero el Hijo de Dios hace 2000 años tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y lo dio a luz, ¿verdad? Jesús, o sea, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad ha existido desde siempre, ¿verdad? Pero María lo concibió y lo dio a luz. Vino Jesús hace 2000 años y se encarnó. Y en esa forma es madre de Dios, ¿no? Hay que separar las dos cosas, ¿no? Que el Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios, por una parte, pero ya en su humanidad, al tomar carne, lo hizo María. Fue concebido y dado a luz por María. Asimismo, San Juan Pablo II señalaba que la maternidad de María no atañe a toda la Trinidad, dice, sino únicamente a la segunda persona, a Jesús, al Hijo, que al encarnarse, al tomar carne, ¿verdad? Tomó de María la naturaleza humana. Dice San Juan Pablo II, una madre no es madre solo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra, enfatizó San Juan Pablo II. La celebración, bueno, esta celebración, cambiando de tema, ya dejando las palabras de San Juan Pablo II que son hermosas, ¿no? Nos está diciendo, sí, María es madre, madre de Dios porque lo dio a luz, ¿no? Pero ya dejando esto a un lado, quiero comentarles que la celebración dedicada a María, Madre de Dios, Teotocos, es la más antigua que se conoce en Occidente. Y cuentan que en las catacumbas de Roma, quienes han tenido la oportunidad de ir a las catacumbas, yo no me encantaría ir, pero en las catacumbas de Roma, los subterráneos que sirvieron de refugio a la cristiandad primitiva, a la primera, y donde los cristianos se reunían para celebrar la Santa Misa, ahí han sido halladas numerosas inscripciones y pinturas que dan fe, o sea, de la antigüedad de esta celebración mariana. Recuerden, queridos amigos, que los cristianos eran perseguidos, sí, como hoy están siendo muy perseguidos los cristianos, pero en los primeros siglos también, y ellos celebraban las misas en las catacumbas, las celebraciones. Entonces ahí ellos han, han pintado y han hecho inscripciones de la Virgen María. Y eso se lo puede ver, pueden ir a visitar Roma, quien haya ido puede darse cuenta que es así, ¿no? Por otro lado, de acuerdo a un antiguo escrito del siglo III, los cristianos de Egipto ya se dirigían a María como Madre de Dios usando las siguientes palabras. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Esta oración también está recogida en la liturgia de las horas desde hace siglos. Entonces vemos que se consideró desde siempre pues que María era Madre de Dios. Y esta celebración pues poco a poco se la fue introduciendo a la liturgia romana, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estos orígenes de la fiesta? Porque la creencia de que María ha sido Madre de Dios, pues vemos que está desde el siglo III, ¿no? Ya, pero no significa que antes no hayan podido creer que María, o sea, se pudo haber creído perfectamente desde antes del siglo III que María era Madre de Dios, ¿no? Vemos que esta creencia es desde siempre en la iglesia, ¿no? Pero hay un origen histórico de la fiesta. Y esta fiesta tiene raíces en el concilio de Éfeso en el año de 431. Ahí, en este concilio, donde se reunieron los obispos, ¿verdad? Los cardenales, el papa, aquí la iglesia afirma que
doctrina de que Jesucristo es una persona divina y que María, siendo su madre, es por tanto madre de Dios, se establece. O sea, afirma esto. Ahí, en este concilio, se llega a afirmar de que, de que María es madre de Dios. Y de esta celebración, el 1 de enero, se la crea como la solemnidad de María, Madre de Dios, que después fue introducida en el calendario litúrgico. Dicen, tomado esta información de la página de Arce y Prensa, que ese día los padres conciliares, acompañados por el pueblo y portando antorchas encendidas, realizaron una gran procesión al canto de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermoso, queridos amigos. Así que ya sabemos que esta fiesta ha sido celebrada desde muchos años atrás. Ahora, ¿qué también se celebra el 1 de enero? Desde 1968, por iniciativa del Papa Pablo VI, también se celebra como la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero. Entonces es un día en que hay una oportunidad para nosotros, los fieles, de orar por el mundo y por la paz. Y cada año el Papa emite un mensaje especial con un tema específico relacionado con la paz y la justicia. Así que no se pierdan, amigos, el día de hoy ver el mensaje del Santo Padre sobre la paz y les recordaré todo el programa que hay que ir a misa el día de hoy. ¿Qué otro dato de esta fiesta? Esta fiesta marca la conclusión de la octava de Navidad. Recuerden que la octava de Navidad es el periodo de 8 días que comienza el 25 de diciembre y es una manera de alargar la Navidad, digámoslo así, la fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se enfatiza la importancia de la Natividad de Jesús. Entonces esta fiesta se alarga, ¿no? Se alarga, entonces se le llama octava y se celebra hasta el 1 de enero, la octava de Navidad, ¿no? Este dogma de María, Madre de Dios, es el dogma mariano más importante. Y de este dogma, o este título, Madre de Dios, es de aquí salen otros dogmas marianos que se encuentran, se, tienen su sentido, ¿verdad? Sabiendo que María es Madre de Dios, por ejemplo. eh, que María es inmaculada, ¿verdad? Y que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, su asunción. Esos son otros dogmas de la Virgen María, tiene títulos también, que es Madre de la Iglesia, que es abogada nuestra, ¿verdad? Y bueno, tiene algunos títulos la Virgen María. Ella es reina y señora de todo lo creado, ¿no? Y todas las letanías hermosas que le decimos a la Santísima Virgen María cuando rezamos el rosario. Y todo empieza, queridos amigos, porque María dio su consentimiento para ser la Madre de Dios. En la Anunciación, el ángel le anuncia, ¿no? Y María dice, fiat, sí. Ahí Dios trata a María como una persona libre y responsable. Y le pregunta, y María dice, sí, fiat. Así que es hermoso. Nosotros también tenemos que darle nuestro fiat y nuestro sí al Señor Jesús. Queridos amigos, entonces, con esta pequeña, pero muy pequeña introducción de lo que vendría a ser la fiesta de María, Madre de Dios, yo quisiera leerles a la beata Ana Catalina Emmerich. Ella tiene visiones y revelaciones
Yo ya les he comentado algunas veces de ella y a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho leerla. Entonces, yo voy a leer del tomo número 4 de las visiones y las revelaciones de ella, de la página 181, la Anunciación del Ángel. Son unas pocas carillas, pero es muy interesante. Marzo 25 de 1821. Estas son las visiones de Ana Catalina. Tuve una visión de la Anunciación de María el día de esa fiesta. He visto a la Virgen Santísima poco después de su desposorio en la casa de San José en Nazaret. José había salido con 2 asnos para traer algo que había heredado o para buscar las herramientas de su oficio. Me pareció que se hallaba aún en camino. Además de la Virgen y de 2 jovencitas de su edad que habían sido, según creo, sus compañeras en el templo, vi en la casa a Santa Ana con aquella parienta viuda que se hallaba a su servicio y que más tarde la acompañó a Belén. Después del nacimiento de Jesús, Santa Ana había renovado todo en la casa. Vi a las 4 mujeres yendo y viniendo por el interior, paseando juntas en el patio. Al atardecer las he visto entrar y rezar de pie en torno de una pequeña mesa redonda. Después comieron verduras y se separaron. Santa Ana anduvo aún en la casa de un lado a otro como una madre de familia ocupada en quehaceres domésticos. María y las 2 jóvenes se retiraron a sus dormitorios, separados. Al frente de la alcoba, hacia la puerta, era redondo y en esa parte circular, separada por un tabique de la altura de un hombre, se encontraba arrollado el lecho de María. Fui conducida hasta aquella habitación por el joven resplandeciente que siempre me acompaña y vi allí lo que voy a relatar en la forma que puede hacerlo una persona tan miserable como yo. Cuando hubo entrado la Santísima Virgen, se puso detrás de la mámpara de su lecho. Un largo vestido de lana blanca con ancho ceñidor y se cubrió la cabeza con un velo blanco amarillento. La sirvienta entró con una luz, encendió una lámpara de varios brazos que colgaba del techo y se retiró. La Virgen tomó una mesita baja arrimada contra el muro y la puso en el centro de la habitación. La mesa estaba cubierta con una carpeta roja y azul, en medio de la cual había una figura bordada. No sé si era una letra o un adorno simplemente. Sobre la mesa había un rollo de pergamino escrito. Habiéndola colocado la Virgen entre su lecho y la puerta, en un lugar donde el suelo estaba cubierto con una alfombra, puso delante de sí un pequeño cojín redondo sobre el cual se arrodilló, afirmándose con las 2 manos sobre la mesa. María veló su rostro y juntó las manos delante del pecho, sin cruzar los dedos. Durante largo tiempo la vi así, orando ardientemente, con la faz vuelta al cielo, invocando la redención, la venida del Rey prometido a Israel, y pidiendo con fervor le fuera permitido tomar parte en aquella misión. Permaneció mucho tiempo arrodillada, transportada en éxtasis. Luego inclinó la cabeza sobre el pecho. Entonces del techo de la habitación bajó a su lado derecho, en línea algún tanto oblicua, un golpe tan grande de luz que me vi obligada a volver los ojos hacia la puerta del patio. Vi en medio de aquella masa de luz a un joven resplandeciente de cabellos rubios flotantes que había descendido ante María a través de los aires. Era el arcángel Gabriel.
Cuando habló, vi que salían las palabras de su boca como si fuesen letras de fuego. Las leí y las comprendí. María inclinó un tanto su cabeza velada a la derecha. Sin embargo, en su modestia, no miró al ángel. El arcángel siguió hablando. María volvió entonces el rostro hacia él, como si obedeciera una orden. Levantó un poco el velo y respondió. El ángel dijo todavía algunas palabras. María alzó el velo totalmente, miró al ángel y pronunció las sagradas palabras. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se hallaba en un profundo arrobamiento. La habitación resplandecía y ya no veía yo la lámpara del techo ni el techo mismo. El cielo aparecía abierto y mis miradas siguieron por encima del ángel una ruta luminosa. En el punto extremo de aquel río de luz se alzaba una figura de la Santísima Trinidad. Era como un fulgor triangular, cuyos rayos se penetraban recíprocamente. Reconocí allí aquello que solo se puede adorar sin comprenderlo jamás: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sin embargo, un solo Dios todopoderoso. Cuando la Santísima Virgen hubo dicho, hágase en mí según tu palabra, vi una aparición alada del Espíritu Santo, que no se parecía a la representación habitual bajo la forma de paloma. La cabeza se asemejaba a un rostro humano. La luz se derramaba a los costados en forma de alas. Vi partir de allí como tres efluvios luminosos hacia el costado derecho de la Virgen, donde volvieron a reunirse. Cuando esta luz penetró en su costado derecho, la Santísima Virgen volvióse luminosa ella misma y como transparente. Parecía que todo lo que había de opaco en ella desaparecía bajo esa luz, como la noche ante el espléndido día. Se hallaba tan penetrada de luz que no había en ella nada de opaco o de oscuro. Resplandecía como enteramente iluminada. Después de esto vi que el ángel desaparecía y que la faja luminosa de donde había salido se desvanecía. Parecía que el cielo aspirase y volviese hacia sí la luz que había dejado caer. Mientras veía todas estas cosas en la habitación de María, tuve una impresión personal de la naturaleza singular. Me hallaba en angustia continua, como si me acechasen peligrosas emboscadas, y vi una horrible serpiente que se arrastraba a través de la casa y por los escalones hasta la puerta donde me había detenido cuando la luz penetró en la Santísima Virgen. El monstruo había llegado ya al tercer escalón. Aquella serpiente era del tamaño de un niño, con la cabeza ancha y chata, y a la altura del pecho tenía dos patas cortas membranosas, armadas con garras, sobre las cuales se arrastraba, que parecían alas de murciélago. Tenía manchas de diferentes colores, de aspecto repugnante. Se parecía a la serpiente del paraíso terrenal, pero de aspecto más deforme y espantoso. Cuando el ángel desapareció de la presencia de la Virgen, ésta pisó la cabeza del monstruo que estaba delante de la puerta, el cual lanzó un grito tan espantoso que me hizo estremecer. Después he visto aparecer tres espíritus que golpearon el odioso reptil, echándolo fuera de la casa. Desaparecido el ángel, he visto a María arrobada en éxtasis profundo, en absoluto recogimiento. Pude ver que ya conocía y adoraba la encarnación del Redentor en sí misma, donde se hallaba como un pequeño cuerpo humano luminoso, completamente formado y provisto de todos sus miembros. Aquí en Nazaret no es lo mismo que en Jerusalén, donde las mujeres deben quedarse en el atrio sin poder entrar en el templo,
porque solamente los sacerdotes tienen acceso al santuario. En Nazaret, la misma Virgen es el templo. El Santo de los Santos está en ella, como también el sumo sacerdote se halla en ella sola con él. Qué conmovedor es todo esto y qué natural y sencillo al mismo tiempo. Quedaban cumplidas las palabras del Salmo 45. El Altísimo ha santificado su tabernáculo. Dios está en medio de él y no será conmovido. Era más o menos la medianoche cuando contemplé todo este espectáculo. Al cabo de algún tiempo, Ana entró en la habitación de María con las demás mujeres. Un movimiento admirable en la naturaleza las había despertado. Una luz maravillosa había aparecido por encima de la casa. Cuando vieron a María de rodillas bajo la lámpara, arrebatada en éxtasis de su plegaria, se alejaron respetuosamente. Después de algún tiempo vi a la Virgen levantarse y acercarse al altarcito de la pared. Encendió la lámpara y oró de pie delante de ella sobre un alto atril. Había rollos escritos: solo al amanecer la vi descansando. El guía me llevó fuera de la habitación, pero cuando estuve en el pequeño vestíbulo de la casa, me vi presa de gran temor. Aquella horrible serpiente que estaba allí en acecho se precipitó sobre mí y quiso ocultarse entre los pliegues de mi vestido. Me encontré en medio de una angustia horrible, pero mi guía me alejó de allí y pude ver que reaparecían los tres espíritus que golpearon nuevamente al monstruo. Aún resuena en mí su grito horroroso y me espanta su recuerdo. Contemplando esta noche el misterio de la encarnación, comprendía todavía muchas otras cosas. Ana recibió un conocimiento interior de lo que estaba realizándose. Supe también que por el Redentor debía quedar 9 meses en el seno de su madre y nacer bajo la forma de niño. El por qué no quiso aparecer en forma de hombre perfecto como nuestro primer padre Adán, saliendo de las manos de Dios, todo esto se me explicó, pero ya no lo puedo explicar con claridad. Lo que me puedo decir es que Él quiso santificar nuevamente el acto de la concepción y la natividad de los hombres, degradados por el pecado original. Si María se convirtió en madre y si Él no vino más temprano al mundo, fue porque ella era lo que ninguna criatura fue antes ni será después. El puro vaso de gracia que Dios había prometido a los hombres y en el cual Él debía hacerse hombre para pagar las deudas de la humanidad mediante los abundantes méritos de su pasión. La Santísima Virgen era la flor perfectamente pura de la raza humana abierta en la plenitud de los tiempos. Todos los hijos de Dios entre los hombres, todos, hasta los que desde el principio habían trabajado en la obra de la santificación, han contribuido a su venida. Ella era el único oro puro de la tierra, solamente ella era la porción inmaculada de la carne y de la sangre de la humanidad entera, que preparada, depurada, recogida y consagrada a través de todas las generaciones de sus antepasados, conducía, protegida y fortalecida bajo el régimen de la ley de Moisés, se realizaba finalmente como plenitud de la gracia. Predestinada en la eternidad, surgió en el tiempo como madre del Verbo eterno. La Virgen María contaba poco más de 14 años cuando tuvo lugar la encarnación de Jesucristo. Jesús llegó a la edad de 33 años y 3 veces 6 semanas. Digo 3 veces 6 porque en este mismo instante estoy viendo la cifra 6 repetida 3 veces. Hermoso, queridos amigos. Aquí
un pequeño resumen de lo que acabamos de leer, de la Anunciación del ángel de la Beata Ana Catalina Emmerich, tomo número 4. Ella ve, Ana Catalina primero se ve ella en la casa de San José y después en la casa de Santa Ana, y es llevada como al lecho. En sus visiones, ella es llevada al cuarto de la Virgen María, ¿no? Y la ve a ella vestida de blanco, con un largo vestido de lana blanca y con un velo, ¿no? Y después ve pues que ella coge una mesita para rezar, la pone junto a la pared y ella pone sus manos delante del pecho sin cruzar los dedos, ¿no? Y ella pues tenía el velo, ¿verdad? El velo y ella como que se pone el velito en la cara, ¿no? Estaba desvelada y en el momento de rezar ella se coloca el velo y pone las manos frente al pecho sin cruzar los dedos, como les decía, ¿no? Y ella rezaba en ese momento, ardientemente, ¿no? Ana Catalina dice, María estaba orando ardientemente y la cara la tenía al cielo. Imagínense esta imagen, María toda vestida de blanco, con un velo amarillento, velada. En ese momento María, cuando empieza a orar, ella se pone el velo en su rostro, con la cabeza al cielo, ¿no? Viendo al cielo con las manos frente al pecho sin cruzar los dedos, ¿no? Y en ese momento eh, orando, ¿no? Ardientemente. ¿Y qué es lo que pedía María en ese momento? Ella pedía por la redención, por la venida del rey prometido a Israel. Recuerden pues que los judíos están todavía los que no creen en Cristo, pues ellos están esperando un rey prometido, ¿no? Y María pedía también con fervor que formara parte de esta misión, ¿no? De recibir al rey. Y Ana Catalina dice, bueno, mientras todo esto sucedía, ella después permanece mucho tiempo arrodillada, pero permanece arrodillada en éxtasis. Hay un éxtasis, hay una oración profunda, ¿no? Y cuando ella está en esta oración profunda, viene una luz. Ana Caterina, ve una luz que dice que fue tan fuerte que ella no pudo, ella tuvo que virar los ojos, ¿ya? Y ver hacia otro lado, porque era tan fuerte la luz que ella no podía ver y que fue como un golpe muy grande. Y era el arcángel Gabriel. Esta luz fuerte era el arcángel Gabriel. Y que cuando Gabriel empieza a hablar, el arcángel Gabriel empieza a hablar a la Virgen María, ella empieza pues a ver estas letras de fuego que salían del arcángel y que ella le comprendía todo. Dice, pude leer estas letras de fuego que salían del arcángel y pude comprenderlo todo. Y cuando ella ve esto, María dice que María, mientras Ana Catalina ve y entiende lo que decía el ángel, a la vez María, ella también estaba viendo a María, pero María no estaba viendo al ángel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Ana Catalina? Eh, Ve que María vira su cabeza y empieza a ver al ángel, como que si ella estuviera obedeciendo una orden, ¿no? Como que si le hubieran dicho, María, mírame, ¿no? Tienes que mirarme. Entonces María coge y mira al ángel y en ese momento María levanta su velo. ¿Se acuerdan que María tenía el velo en su carita rezando? En ese momento ella se saca el velo del rostro y ella ahí responde. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella dice, Ana Catalina, que después de esto igual María se quedó con un profundo arrobamiento, ¿verdad? Y que después de esto, Ana Catalina dice, bueno, se abrió el cuarto, o sea, el cielo parecía estar ahí abierto en el cuarto, ¿no? Y como que si el ángel hubiese dejado una ruta luminosa, dice. Y que ella vio en ese momento una figura que era la Santísima Trinidad, que era un triángulo.
era un triángulo, ¿no? Y que de este triángulo salían rayos y que estos rayos se penetraban recíprocamente. Y ella dice, ella reconoce que al ver este triángulo, ella comprende que solo se puede adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, y sin embargo son un solo Dios todopoderoso. Y que nosotros nunca vamos a comprender a la Santísima Trinidad, ¿no? Es como diciendo, bueno, muchas personas piensan entender, ¿no? El misterio trinitario, ¿no? Pero dicen, no, solamente hay que adorarlo. Nosotros nunca vamos a comprender el misterio de la Santísima Trinidad, pero hay que adorarlo, ¿no? Y ella reconoce en ese momento que son un solo Dios. Cuando dice, se continúa Ana Catalina, ¿no? Y dice, cuando hagas en mí según tu palabra, cuando la Virgen María dice estas palabras, ella ve al Espíritu Santo, pero dice, bueno, no lo veo como una representación habitual, ¿no? En la forma de paloma que todos estamos acostumbrados a ver, que el fuego o la paloma representa al Espíritu Santo, ¿no? Ella dice, no, yo no lo vi así, yo vi un rostro humano y que tenía como alas, ¿no? Y que se derramaba una luz en los costados en forma de alas, ¿no? Y dice Ana Catalina que ella ve que salen fluidos luminosos, ¿no? Y que salen del Espíritu Santo hacia el costado derecho de la Virgen María, ¿no? Y en ese momento, María dice, Ana Catalina, que se vuelve toda luminosa, ella misma, transparente. Ya, y todo lo que ve opaco, todo lo que ve opaco en la Virgen María desaparece, se vuelve luz, resplandecía, estaba iluminada, ¿no? Entonces, al principio ve la Santísima Trinidad, la Virgen, después de eso, María dice, hace en mí según su palabra, aparece el Espíritu Santo solo, ¿no? Y de ahí, con luz, ¿no? Ana Caterina ve que estas luces van donde la Santísima Virgen María y ahí María se hace luminosa, ¿no? Y que, y que bueno, después de esto, ella ve este serpiente que se parecía a la serpiente del paraíso terrenal, ¿no? Y que le dio miedo. Ana Catalina, estas son visiones, ¿no? Ana Catalina ve que esta serpiente está en la casa de la Santísima Virgen María y, y que tenía garras y que parecían alas de murciélagos, las alas que tenía parecían alas de murciélago y que era un ser repugnante, ¿no? Pero también ve que la Virgen María le pisa la cabeza a esta serpiente, ¿no? Y que la serpiente pues dice que lanzó un grito espantoso que dice que la hizo estremecer, o sea, que hizo estremecer. Y, y bueno, aparentemente de lo que dice Ana Catalina de Medici, María sigue en éxtasis, ¿no? O sigue arrebatada, ¿no? Mientras ella tiene esta visión de que María le pisa la cabeza al monstruo que ella veía, ¿no? Que Ana Catalina estaba viendo, ¿no? Bueno, después de este momento, dice que ella se da cuenta que María ya sabía, que conocía su encarnación, es decir, que ella estaba, la encarnación del Redentor en sí misma, y que se hallaba ya como como un pequeño cuerpo humano completamente formado, dice. No lo ve como que en forma de embrión, cigoto, sino que ya un cuerpo totalmente formado. Bueno, y después Ana Catalina ve pues como ella dice pues que la Santísima Virgen es un templo,
porque está pues ya Dios mismo en ella, ¿no? Es un santuario, ¿no? Bueno, sigue comentando que después ve que María como sale de su arrebato de éxtasis y, y y se queda orando ella hasta la mañana siguiente, ¿no? Dice Ana Catalina que pues que ella entiende que Jesús tenía que nacer de su madre, estar 9 meses en el vientre y formarse después como hombre perfecto. Y que no vino directamente como Adán, ¿no? Que dice Ana Catarina, bueno, Adán vino como hombre perfecto. No, Jesús no quiso ser así. Jesús quiso nacer de estar 9 meses en el vientre, ¿no? Y dice, ¿por qué? Bueno, dice que Jesús quiso santificar el acto de la concepción y la natividad de los hombres, porque este acto se había degradado con el pecado original. Entonces, entendemos pues que en todos estos 9 meses que Jesús estuvo en el vientre de su madre, él estaba reparando, ¿no? Estaba reparando. ¿Qué más dice Ana Caterina? Que todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, hasta dice, hasta los que desde el principio habían trabajado en la obra de la santificación han contribuido en la venida de El Salvador. Y bueno, y por último dice que la Santísima Virgen María tenía 14 años, un poco más de 14 años, y que Jesucristo llegó a la edad de 33 años y 3 veces 6 semanas, que eso fue lo que ella pudo observar. Así que bueno, es hermoso eh, conocer un poquito lo que dice esta beata sobre la Anunciación. Así que, queridos amigos, espero que con esta visión eh, de Ana Catalina Emmerich y sabiendo pues lo que significa la celebración de hoy, María, Madre de Dios, ustedes pueden ir a la Santa Misa, celebrarla y bueno, pues disfrutarla muchísimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado el programa El Valor de la Vida bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Sigue en sintonía de Radio La Voz de María.